Hoy es 27 de marzo del 2026. El día de hoy estaremos meditando en el primer libro de Samuel, capítulos 1 al 4. Comencemos entonces. Este primer libro de Samuel inicia con la historia de un hombre llamado Elcana, quien tenía dos esposas. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Por tal motivo, Penina se burlaba de Ana y la humillaba porque el Señor la había hecho estéril. Ana lloraba y no comía, y su esposo Elcana no comprendía la tristeza de Ana. Elcana iba con su familia cada año al templo, y en cierta ocasión Ana se levantó después de la comida y fue al templo. Ana, llorando y con el alma llena de amargura, oraba al Señor en silencio. Por largo rato, sin que se escuchara su voz. Su oración fue hecha desde el corazón. Y Elí, el sacerdote, la observaba y la tomó por ebria. Ana manifestó a Elí que se encontraba atribulada de espíritu, angustiada con aflicción y estaba orando a Dios. El versículo 18 dice que Ana regresó por su camino, fue a comer y no volvió a estar triste. El versículo 19 dice que el Señor se acordó de ella y quedó embarazada. Mujer, hasta aquí vemos a una mujer que pasaba por angustia y aflicción debido a las desavenencias en su hogar, celos, envidias, humillaciones, incomprensión. Pero un día se levantó y decidió ir a la presencia de Dios. Un día comprendió que solo el Señor podía ayudarla, darle ese hijo que tanto anhelaba. Y de hecho, ella ofreció al pequeño para dedicarlo al servicio de Dios. Antes de nacer, fue lo que le dijo a Dios en su oración. Lee Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 5. Cuando Ana oró, luego fue a comer y nunca más volvió a estar triste. Así dice el versículo 18. Ana oró derramando su corazón delante del Señor. Y una vez que salió de allí, lo hizo decidida a creer, a confiar en la voluntad de Dios. Ella tomó una decisión radical de soltar todo en las manos de Dios, a descansar en la voluntad del Señor. Mujer, ¿y tú? ¿Ya oraste por aquello que necesitas? ¿Por ese esposo, ese hijo que te tiene en aflicción? ¿Ya oraste por tu sanidad, por la restauración de tu hogar? ¿Ya soltaste esa preocupación en las manos del Señor? Esa paz que Ana sintió al salir del templo es posible para ti también. Ana se tardó en recibir la respuesta de Dios. El tiempo que ella se tardó en presentarse a clamar delante del Señor. Al nacer el bebé fue llamado Samuel y lo presentó delante del Señor para ponerlo a su servicio para siempre, una vez que terminó el tiempo de lactancia. Allí en el capítulo 2, versículo 12, nos habla acerca de los hijos del sacerdote Elí, que eran hombres inicuos, corruptos en la casa de Dios, que aprovechando su posición como oportunidad para obtener ganancias codiciosas y además también inmoralidad sexual, sin importarles en absoluto el temor, el respeto a Dios, la palabra de Dios.
y su padre Elí, quien era el sumo sacerdote, se negó a castigarlos. O pudo haberlos inhabilitado para el sacerdocio. Ellos estaban corrompiendo al pueblo, pues el pueblo veía lo malo que hacían. Y dice la palabra del Señor que aún en el templo tenían relaciones de fornicación con las mujeres que servían allí. Su padre les permitió seguir haciendo lo malo en la casa del Señor. Aunque les llamó la atención, ellos no escucharon a su padre, porque ya Dios había determinado quitarles la vida. Allí en el capítulo 3, versículo 20, nos dice de que Dios llamó a Samuel para proclamar su mensaje al pueblo. El niño Samuel fue capacitado desde muy pequeño y vivía en el templo. Y aunque creció viendo las maldades de los hijos de Elí, Dios guardó su corazón para que no aprendiera lo malo. Y es que quizá fue ese el propósito de que Dios lo llamara aún siendo niño y le manifestara el castigo que recibirían Elí y sus hijos por su iniquidad y porque Elí no les había estorbado en su pecado. Samuel creció y Dios estaba con él. Todas las promesas dadas al pueblo a través de Samuel se cumplían. Esto lo afirmaba como profeta de Dios, pues el pueblo creía. Allí en el capítulo 4 nos dice que debido al pecado del pueblo que estaba viviendo en desobediencia a los mandatos de Dios y por haberse corrompido el sacerdocio, Israel sufrió una gran derrota ante los filisteos, quienes también se llevaron el arca del pacto y mataron a gran número de soldados de Israel. Entre ellos murieron los dos hijos sacerdotes de Elí, como Dios se los había advertido. Los israelitas habían llevado el arca del pacto al campamento sin consultar con Dios. Pensaron que la presencia de Dios les garantizaría vencer a los filisteos. Ellos olvidaron que Dios permanecía con su pueblo solo mientras ellos procuraban mantener su relación del pacto con Él. Ellos debieron haber pedido perdón y haberse arrepentido de sus pecados delante de Dios. Al enterarse del robo del arca, Elí y de la muerte de sus hijos, también murió, como Dios había advertido. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 5 dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Puedes leer? Primera de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1 al 13. Allí están los requisitos de los obispos o sacerdotes. Te invito para que el día de mañana estemos meditando en Primera de Samuel, capítulos 5 al 8. Que Dios te bendiga.